Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con mis compañeros Karen, Rafa, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información, invitados, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de festivales. Así es, mis queridas Laura, Karen, amigos del auditorio, como siempre, un placer recibirlos este caluroso jueves que afortunadamente ya está descendiendo la temperatura. Sí, eso es muy bueno, sobre todo para aquellos que somos demasiado acalorados. La información sí está calientita esta noche y vamos a hablar de qué, Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy es jueves de Pulsiones y Angélica Belleira homenajea a la memoria de Grace Quintanilla, quien falleció el pasado mes de febrero, y hoy nos va a hablar de su vida, de su trayectoria, de su historia. Además, tenemos un invitado aquí en el estudio. Efectivamente, Pablo Maya Ortega, quien es director ejecutivo del Festival del Centro Histórico, que tiene muchas actividades, llega a su edición número 35. Y vamos a descubrir qué película se restauró y se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Una pista, es una señora y su sobrino. Ahí lo dejamos. Sí, un clásico del cine nacional. Comenzamos. La Secretaría de Cultura y la del Medio Ambiente refrendan su compromiso con el fortalecimiento de la cultura medioambiental y la protección del patrimonio biocultural de México. Las titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cultura firmaron en el Palacio de Bellas Artes un convenio de colaboración. Pues vamos a colaborar en conjunto para proyectos específicos que tienen que ver con la vinculación, sobre todo con niños, jóvenes y formación, en sensibilización en temas de medio ambiente. Sabemos que la cultura es muy poderosa y no conoce los límites para llegar a la percepción, para llegar a la sensibilización sobre temas precisos. Lo que no se conoce no se puede cuidar. Y la cultura será muy importante para lograr hacer una agenda común de defensa de este patrimonio biocultural que tenemos como país. Si bien ha habido siempre una relación entre la cuestión de recursos naturales y cultura, un programa así ayudará a proyectos y objetivos comunes y presupuestos concurrentes. Un tema en el que se trabajará es el proyecto del Tren Maya. Tren Maya es un gran proyecto, es un megaproyecto que tiene que atender todos los aspectos del territorio: bienestar, cultura, medio ambiente, desarrollo económico. La Secretaría de Semarnat, a nosotros lo que nos compete es recibir la manifestación de impacto ambiental que hace el promovente, que es Sectur. Nosotros la recibimos y la aceptamos, la condicionamos o la negamos. Eso es nuestro papel. Estamos acompañando, pero no vamos a hacer la manifestación de impacto ambiental, simplemente es un acompañamiento. Desde Semarnat vamos a cuidar, y desde Cultura también vamos a cuidar, y tenemos que cuidar el patrimonio cultural y ambiental porque lo creemos necesario y porque el señor presidente así nos los ha solicitado. Otros temas son las actividades en la isla de Tres Marías y el Centro Cultural Los Pinos. La idea, como ya se los habíamos dicho antes y lo vamos a presentar bien, es articular todo lo que tiene que ver con todo este gran espacio, que son muchas más hectáreas que lo que es la residencia oficial de Los Pinos, sino que es todo este bosque, las distintas secciones del bosque de Chapultepec. Estamos ya en mesa de trabajo con el gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría del Medio Ambiente y con las distintas áreas que tienen infraestructura cultural en esta zona. Hay muchísima acción cultural en esta zona, pero no está articulada, está
está como un archipiélago y cada una tiene su espacio. El abrir Los Pinos es no solamente el acto simbólico, sino el abrir el tránsito entre todo este territorio, que es muchísimo más grande, y por eso conforma con muchas hectáreas el espacio que se va a consolidar como un espacio para el arte, para la creación, de los más importantes. En cuanto a Los Pinos, la vocación permanente de ese espacio se está definiendo. Noticias 22, Alberto Aranda. Espacios que, por supuesto, como ciudadanos debemos apropiarnos, pero también cuidar y conservar, en el caso muy particular de lo que respecta al medio ambiente, a esta gran biodiversidad que tiene México, y qué bueno que se suscriban acuerdos de esta índole, precisamente para encontrar ese lado cultural que tiene la naturaleza, pero también ese lado natural que debe tener la cultura. Que es un concepto quizá un tanto novedoso, el patrimonio biocultural. No se refiere solamente a realizar una actividad cultural dentro de un espacio, sino a ese crecimiento de manera conjunta que puede tener un espacio que está inserto dentro de la naturaleza, pero que ahí puede, por ejemplo, vivir una comunidad indígena que tiene prácticas ancestrales y que pueden ir de la mano con el desarrollo turístico, como veíamos ayer, de alguna manera con Cumbre Tajín o otras iniciativas, ¿no? Entonces, es un concepto interesante que yo creo que un ejemplo de lo que estás diciendo, Laura, por ejemplo, puede ser las Islas Marías, que funcionaba como prisión a partir de 1905 y que ahora va a ser un centro para la cultura y además para reserva del medio ambiente. Entonces, es interesante lo que se va a poder hacer con este tipo de acuerdos. Bueno, pues vamos a platicar de otro asunto que hemos venido siguiendo. Ayer se celebró una nueva mesa de reflexión en torno a la política cultural de nuestro país. Karen. Como parte del foro que ha convocado la Fundación Elena Poniatowska para dar a conocer las ideas, las propuestas e inquietudes de la comunidad cultural. La situación actual, Julio, la estás viendo bien, se está construyendo. Hay, digamos, un discurso... Moderada por el periodista Javier Aranda Luna, este miércoles se llevó a cabo el segundo foro de políticas culturales en México, con las ponencias de Julio Aguilar y Álvaro Cueva. Vemos una afectación muy importante del presupuesto, que eso también fue desalentador para mucha gente que tenía expectativas altas de lo que sería la política cultural en este nuevo sexenio, ¿no? Manejado por la izquierda. Y hemos visto acciones muy tibias, ¿no? De las autoridades. No hubo una pelea por un mayor presupuesto y se dice, bueno, pues que con lo que se les dejó va a alcanzar. La inquietud es que se quiera desmantelar, ¿no? Planes, programas, instituciones incluso, ¿no? Hay una crítica muy dura hacia lo que fue la gestión de las administraciones anteriores. En su intervención, Álvaro Cueva hizo referencia a la pasada reunión pública del FONCA. Se me cae la cara de vergüenza ante todo este sector tan maravilloso que fue el que más apoyó a Andrés Manuel López Obrador, no solo en las últimas elecciones, en los últimos sexenios. ¿A quiénes veíamos dando la cara por él? A los actores, a los pintores, a los músicos, al sector cultural. No se vale que ahora que el señor ya está en el poder, los actores, los poetas, los pintores, los músicos, todos sean los menos atendidos. También la labor de los medios del Estado fue tema de este encuentro. Muchas personas me preguntan por la figura de Genaro Villamil como gran cabeza del SPR, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Genaro es un tipazo. Genaro sabe mucho de comunicación, es una eminencia, ¿ok? Pero el SPR es algo muy especial que implica unos conocimientos que van también por partes administrativas, por partes de proyección internacional, por otras cuestiones que yo creo que tendríamos que analizar antes que criticar. Yo le deseo toda la suerte del mundo, pero también estoy esperando saber qué va a hacer, por dónde le va a mover. Por último, el editor de cultura de El Universal hizo un llamado para lograr un mayor apoyo al sector. Y que también la gente, creo que es necesario que también se planteen si la gente que en un principio están invitando para encabezar
el proyecto, ¿no? En los diferentes áreas, sectores, en fin, es la gente adecuada, ¿no? Siempre es mejor hacer un cambio en un momento antes de que sucedan peores cosas, ¿no? Que tratar de mantener, de sostener el desastre hasta que se convierta en algo inmanejable. Las siguientes mesas del foro, organizado por la Fundación Elena Poniatowska, serán el 20 y 27 de marzo y participarán Francisco Macé, María Cristina García Cepeda, Juan José Díaz Infante, José Alfonso Suárez del Real, Pavel Granados y Pablo Espinosa. La entrada es libre. Bueno, pues ahí están algunos puntos de vista. Vamos a presentarles sin lugar a dudas lo que opinen lo que externen los invitados, las presencias, gente que se reúna en la próxima mesa, Karen. Sí, estaremos pendientes, ya por ahí lo anunciaban, 20 y 27 de marzo, y ya escuchamos a algunos de los próximos ponentes. Vamos a darle seguimiento a estas voces que tienen algo que decir al respecto de la cultura. Rafael, y ahora nos vamos a otros temas. Vamos a dar la vuelta a la hoja porque a partir de mañana el arqueólogo Leonardo López Luján, director del proyecto del Templo Mayor, que está al frente del mismo desde 1991, se suma a la lista de intelectuales mexicanos que conforman el Colegio Nacional. Mi madre muchos años trabajó como asistente de grandes arqueólogos, de grandes antropólogos, entre ellos Ángel Palerm, ¿no? Y el doctor Alberto Ruz, que fue el descubridor de la tumba de Pacal. Entonces yo recuerdo que en mi infancia, muy tierna infancia, nos llevaba a mi madre, a mi hermano y a mí a lavar y a marcar cerámica arqueológica ahí al Centro de Estudios Mayas con el doctor Alberto Ruz. Y bueno, mi padre es historiador, de manera que siempre íbamos a sus visitas a museos, a zonas arqueológicas con todos sus estudiantes. De manera que fue todo esto como una especie de juego, ¿no? No sé, yo desde chico vivo en la arqueología y sigo ahora a mis casi 55 años en la arqueología. Leonardo López Luján estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y posteriormente en la Universidad de París. Al principio quería ser mayista, pero la vida lo llevó a trabajar en el proyecto del Templo Mayor, al lado de Eduardo Matos Moctezuma. El próximo viernes ingresará al Colegio Nacional. Os voy a decir un lugar común, ¿no? Un enorme orgullo, una gran felicidad y sin duda una tremenda responsabilidad, ¿no? De sumarme a un equipo de 38 académicos y artistas de altísimo nivel. A todos ellos yo los admiro enormemente. Entonces acompañarlos a partir de este momento me emociona mucho, tengo mucho entusiasmo por integrarme ya a las tareas. Su discurso de ingreso lleva por título Pretérito pluscuamperfecto, visiones mesoamericanas de los vestigios arqueológicos. Se trata precisamente del pasado en el pasado, cómo nuestros ancestros, ¿no?, analizaban los vestigios arqueológicos, cómo se enfrentaban ellos a su propio pasado. Y fundamentalmente habla de dos tipos de actividades que hicieron los mesoamericanos. Por un lado, las visitas constantes a las zonas arqueológicas, ¿no? Los mayas visitaban las zonas arqueológicas olmecas, los mexicas, los tlaxcaltecas, los tlatelolcas iban a Teotihuacán, a Xochicalco, a Tula, que eran grandes ciudades que para aquel entonces ya estaban abandonadas. Daban con tumbas, con ofrendas y extraían antigüedades. Y esas antigüedades les daban un enorme valor. ¿Por qué? Porque asumían que quienes las habían creado no eran precisamente seres como ellos de carne y hueso, sino dioses, gigantes o pueblos legendarios como los toltecas. Noticias 22, Alberto Aranda. Una felicitación a Leonardo López Luján, principal investigador de las sociedades prehispánicas del Centro de México, Rafael. Y bueno, ya está aquí Pablo Maya Ortega. Un querido amigo, quien ha sido también parte de las filas de Canal 22 y ahora nos viene a hacer una invitación a uno de los encuentros más esperados y más queridos del corazón de la República Mexicana, el Festival del Centro Histórico. Vamos a una breve pausa y regresamos con la entrevista.
Damos la bienvenida a Pablo Maya Ortega, quien es director ejecutivo del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, un encuentro espectacular que ahora cumple 35 años de llevar a, bueno, no de llevar, de hacernos redescubrir manifestaciones tradicionales, pero también mostrarnos vanguardia en expresiones muy diversas. Pablo, es la 35ª edición. Esto, la edición número 35. Los números siempre tienen ahí algo de importancia desde el punto de vista del sistema decimal, decía Borges, y esta no es la excepción. ¿De alguna manera se va a celebrar los 35 años? Se celebra con la existencia, la permanencia del festival. El festival surgió con la misión de invitar, de llevar público a recintos muy importantes del centro histórico para que se valoraran y se visitaran, y su misión sigue actual al día de hoy. Pasa mucho que cuando, por ejemplo, yo siempre que invito a algún evento en el Anfiteatro Simón Bolívar y que menciono que está el primer mural de Diego Rivera, hay gente que se sorprende. El año pasado, por ejemplo, que tuvimos un concierto que este año se repite de la Filarmónica de la Ciudad de México en el Templo Santo Domingo, llegaron 1,200 personas. Y al final del concierto, la gente se tomaba fotografías con el templo porque tal vez nunca habían ido. Esa es la misión del festival y entonces claro que la manera de celebrar los 35 años es que su misión sigue vigente, ¿no? Y que cada vez que vamos al centro histórico encontramos o una tiendita, o un cafecito, o un espacio histórico que no sabíamos que estaba por ahí, ¿no? El mejor ejemplo, que es un aliado desde hace ya varios años, es la Sinagoga Histórica Justo Sierra, que sus recorridos, sus visitas guiadas tienen mucho éxito, y hay quien pasa en esta calle y ve un edificio colonial y no tiene idea de lo que hay adentro. Ese es el festival. El festival son experiencias únicas, irrepetibles, en lugares extraordinarios. Inauguramos con la Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es una de las mejores del país, con un gran concierto en el Templo Santo Domingo. Eso no sucede en ningún otro momento del año con ninguna otra orquesta. No. Entonces, ese es el festival. Tenemos agrupaciones nacionales, internacionales, en recintos tan importantes como el Teatro de la Ciudad, que cumplió 100 años el año pasado, y que tenemos, por ejemplo, presentamos ahí a Miguel Poveda, cantante, un artista muy importante del cante flamenco, que justo hace que otros tipos de públicos vayan a estos recintos que tal vez no los conocen, ¿no? La verdad es que el festival pues, tiene una oferta muy amplia para todos los públicos, para todas las edades, son más de 10 recintos cerrados, y tenemos también un programa en plazas públicas. Ahora, esta recuperación que en ese momento se planteaba del centro histórico, que por cierto resulta curioso que el festival nace en 1985 y en el 87 el centro histórico es elevado a la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sin embargo, vivió épocas realmente oscuras en el sentido de que era muy peligroso. Yo acostumbro ir con mucha frecuencia y no me pierdo los festivales del centro histórico, pero además recorrer el centro y cada vez se ha ido volviendo más seguro. La iluminación, que la gente esté en las calles, eso ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que el festival ha contribuido en una buena medida. Justo la invitación que siempre hacemos es a pasar un día en el centro histórico. Programamos intentando que uno vaya a un evento, por ejemplo, en el Anfiteatro Simón Bolívar, a escuchar el coro de Cambridge, un coro de los más importantes de Europa, que nunca ha venido a México, con una gran calidad, a mediodía. Después vaya a comer alguna de las ofertas, hay muchísima oferta gastronómica en el centro, y después algún otro evento de los que tenemos. Ese es, digamos, por ejemplo, justo ese día está el concierto de la Filarmónica de la Ciudad de México en el Templo Santo Domingo. Esa es la idea del festival, que pases un día completo y descubras lugares gastronómicos, exposiciones, museos. Esa es un poco la idea, ¿no? Es una propuesta irresistible, Pablo. Cuéntame, es un festival que, claro, está enclavado este espacio en la Ciudad de México. ¿Qué tanto atrae a gente de otras partes de la República o incluso, no sé si de otros países? Es muy interesante. Por un lado, la Ciudad de México, tiene ahora una cantidad de visitantes extranjeros muy importantes, se encuentran con el festival dentro de los planes que ellos ya tenían. Es decir, nos pasa mucho que vemos extranjeros en los eventos que dicen, yo ya tenía mi plan de visitar la Ciudad de México y me encuentro que está este festival, ¿no? Eso es muy bueno. Pero por otro lado, y esto nos lo dice, por ejemplo, las visitas en la página web o en las redes sociales, hay un porcentaje importante que se organiza de otras ciudades. Tenemos muy claro, por ejemplo, Puebla, Querétaro, que se organizan para venir a eventos del festival, ¿no? Entonces, sí es un momento interesante.
Nuestro último fin de semana, el festival va del 28 de marzo al 14 de abril. El 14 de abril es el fin de semana anterior a Semana Santa, es el Domingo de Ramos. Entonces justo pasa que mucha gente ya está de visita en la Ciudad de México y el viernes, sábado y domingo pueden venir a cosas del festival y ellos estando en sus vacaciones. Pablo, el festival ha tenido algo que a veces nos ha desconcertado un poco, que son los famosos cambios de nombre. Sí. Esto ya no va a pasar, ¿verdad? Es muy claro, es el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Porque yo decía, bueno, a ver si ahora no nos sale. Y había una época en la que se llamaba Festival de Primavera, que, bueno, tenía la característica de que si nos acordábamos, porque pues ya venía la primavera. Pero el hecho de que conserve este nombre, para mí tiene un valor muy, muy importante, porque no es cualquier espacio, no es cualquier lugar, y tiene una vocación muy definida. Sobre todo porque hemos regresado en los últimos años a ocupar los templos, las plazas, a tener una presencia importante en el primer cuadro en el centro histórico, y eso hace que más que nunca el nombre sea muy actual. El Festival Centro Histórico está gobernado por una asociación civil. El festival es un caso de éxito muy importante en el país. El festival tiene una parte de una asociación civil con personas de la sociedad civil, líderes que han encabezado un patronato por muchos años, pero también tiene una relación muy cercana a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y de ahí empieza una red. Por ejemplo, trabajamos con más de 7 embajadas, Anglo Arts Foundation, la Embajada de Polonia en México, la Embajada de Corea en México, la Embajada de Estados Unidos, el Centro Cultural de España, que claro, es un polo cultural importante en el centro histórico, pero de ahí tenemos la UNAM. La UNAM es un aliado fundamental. Este año la UNAM va a estrenar un Don Giovanni con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata en el Teatro de la Ciudad, escenificada con vestuario, con solistas internacionales. Entonces esa es una presencia, por ejemplo, importante de la UNAM. Y tenemos a partir de ahí una cantidad de socios que van desde el Fideicomiso del Centro Histórico, hasta el Museo Franz Mayer. Pues es un momento donde las distintas instituciones del Centro Histórico ven al festival como una ventana, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos pues, no solo socios, son muy buenos amigos en el centro de la Fundación Herdes. En fin, hay muchas instituciones que están cercanas al festival todo el año para este momento. Uniendo fuerzas, uniendo espacios. Tenemos por ahí un poquito de tiempo para platicar. Me gustaría que nos dieras un minutito algunos otros destellos de lo que vamos a poder apreciar. Ya nos mencionaste. Pero, por ejemplo, hay uno del que no hemos hablado, es la pianista coreana Yeol Eum-son, que en YouTube tiene la pieza que va a interpretar, el concierto número 21 de Mozart. Tiene 13 millones de reproducciones. Wow. Justo lo están viendo ahora en sus pantallas en YouTube. Este es un concierto que va a interpretar en la Ciudad de México. Nunca ha venido a México. Esto caracteriza al festival. El festival trae artistas que nunca han visitado el país y que justo se presentan con gran éxito. También tenemos nuestro evento que justo, si dijéramos dónde vamos a celebrar el 35 aniversario, es una gran pasión según San Mateo con la Wiener Academy. Wow. Esta es una de las obras musicales más importantes de la historia. Es el 12 de abril en el Palacio de Bellas Artes. Va a ser un momento espectacular. Con 2 orquestas del más alto nivel internacional, con solistas internacionales, va a ser un gran momento de festival. Tenemos también a la orquesta de la Academia de Música Antigua de la UNAM, que ya tiene tradición justo en el festival. Y bueno, un jazzista polaco, en fin, les invitamos a ver la página del festival, es festival.org.mx. Está toda la programación, son más de 15 días de programación, tenemos eventos para todas las edades, para todos los gustos, tenemos jazz, tenemos flamenco. Y a todas horas, además, porque hay gente que somos más nocturnos, otros son como más de tardeada, en fin, hay en muchos horarios. Ahí tienen en sus pantallas, Rafa, Karen, estas actividades estas redes sociales para que verifiquen cuáles son las actividades que más les convienen. A todas hay que ir porque... Sí, hay que ir a lo más que se pueda. Por supuesto. Lo más que se pueda. Súper programa, muchísimas gracias, Pablo, y qué gusto de verdad tenerte en esta que es tu casa. Y nos veremos, vamos a estarle haciendo mucho ruido ya que arranquen las actividades, recordando a los amigos del auditorio lo que se va a vivir en estos días en el Festival del Centro Histórico. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por el espacio, gracias por invitarme.
Y nos vamos al teatro, Karen. Así es, Rafael, la invitación está hecha y 3 viejos amigos han tomado el foro La Gruta para desentrañar los misterios del universo masculino. Ah, caray. Nadie se ha muerto por casarse. El pedo no es morir. 3 hombres, 3 amigos que se confían todo, se encuentran en un momento determinante en sus vidas. Están a minutos de casarse. Este instante de dudas, alegrías y recuerdos de lo vivido como solteros es el que nos comparten en la obra de teatro Fuimos Héroes. ¿Cuál es el pedo? Que voy a dejar de amarla. De alguna forma estamos acostumbrados a ver personajes femeninos verbalizando lo que sienten, ¿no? Pero muchos hombres, aunque se les esté llevando la guayaba, les dicen ¿cómo estás? Y dicen bien, bien, ¿no? Y esta es una obra donde los personajes, con todas sus limitaciones y con todas sus dificultades, intentan explicar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué les está pasando. Y en ese sentido, pues es una obra, por un lado, muy chistosa y por otro lado, conmovedora. Lo que estoy diciendo es que las discusiones subieron de tono, pero eso es porque nos tenemos más confianza. La obra, autoría de Alfonso Cárcamo, muestra el paulatino hartazgo de los amigos que, al querer sostener el viejo estereotipo de la masculinidad, se ven rebasados y limitados para externar sus sentimientos. Lograr el triunfo matrimonial ya no es tan fácil. Los personajes se muestran la mayor parte de la obra en un estado de mucha confusión con respecto a qué es lo que tienen que hacer, qué significa casarse, qué significa tener una pareja, cuáles son estos ideales sobre los cuales se construye una vida compartida. Entonces, pues sí, naturalmente la risa es una herramienta crítica y entonces la gente se ríe porque pues se identifica y se lee, ya sea en ellos o en ellas, ¿no? Porque también hay un personaje muy importante en la obra que son las parejas de estos hombres. Y entonces, bueno, pues digamos que no es una obra que resuelva nada, pero que expone una serie de conflictos y de crisis que tenemos que enfrentar. Tienes que asegurar unos montos por aquí, blindar unas acciones por acá. El chiste es que siempre tiene que haber utilidades. Un rasgo de esta obra es que uno de estos amigos es homosexual y como sus hermanos de vida, él también tiene dudas momentos antes de casarse. Ese personaje lo interpreta Tizoc Arroyo, es Vicente. Y lo que es interesante es que en primera instancia uno pensaría que como tiene esta sexualidad alternativa, pues es un tipo mucho más autocrítico, que ha hecho pues como una disección de la sociedad en la que vive mucho más aguda, pero a la hora de entrar a hablar de sus emociones, pues termina teniendo muchas de las limitaciones de sus 2 amigos que no son gays, y entonces nos damos cuenta que bueno, pues que todas estas condiciones se trascienden, ¿no? Y que finalmente pues lo que somos seres humanos y lo que tenemos que hacer es enfrentar toda esta situación tan llena de neblina que nos toca vivir ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Está hablando para cancelar? Emilio, Patricia resultó ser una fichita. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Es por lo de Acapulco? Bueno, pues cuántos temas. Hemos tenido muchas piezas de teatro en los días recientes que abordan asuntos que tienen que ver con feminidad, con masculinidad, con migración. El teatro está muy, muy activo en nuestro país, bueno, particularmente en la Ciudad de México. Vamos a ver si fuimos héroes o no. O si lo seremos alguna vez. O si lo somos y no sabemos. Este en particular es interesante porque son los sentimientos reprimidos de los hombres que difícilmente los muestran, ¿no? Y que a veces se piensa, y las mujeres, no, los hombres también tienen sus cuestiones ocultas. También tienen algo que decir. Efectivamente. Y a veces se enojan, ¿no? A veces también. Una pausa y regresamos con más en Noticias 22. Bueno, ya les ofrecíamos, como siempre, la información puntual de lo que ocurre en Guadalajara. Allá se encuentra un equipo de corresponsales de Noticias 22 para llevar hasta ustedes lo más relevante de este encuentro cinematográfico. Mandamos cámaras y micrófonos a la Perla Tapatía. ¿Qué
¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos felizmente desde el Centro de Artes Escénicas con algunas de las cosas que hemos visto aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en esta 34ª edición. Tenemos mucho que compartir. Vamos a arrancar con esta que es una película de Pepe Valle, un joven al que le hemos seguido la pista, no solo porque colaboró con nosotros en Noticias 22 en 2005, sino por la calidad de las películas que ha presentado. En esta ocasión su cinta se llama Yo Necesito Amor. Arcelia es madre soltera. Con la llegada de su hijo, su vida cambió de forma inesperada. Se siente profundamente sola, es invisible para la sociedad e ignorada por su familia. Hasta que un día decide buscar el amor. Sin embargo, no tiene éxito. Después de varios intentos, ella intuye que su hijo es un obstáculo para su felicidad. Así es como el director Pepe Valle reflexiona sobre la depresión, la soledad y la maternidad en la película Yo Necesito Amor. Eso es lo que me interesa, ¿no? Hablar de las personas y sobre todo de lo que está dentro de las personas, ¿no? El ser que más amas, también de pronto un día puedes cuestionarte, ¿no? Si ese amor no se ha interpuesto con tu vida, con tu desarrollo personal, etcétera, ¿no? Porque está muy amplia la documentación, la investigación, ¿no? Respecto a estas temáticas de madre soltera en sociedades, pues como las nuestras, ¿no? Conservadoras, intolerantes, ¿no? La producción y la estética de la película fue diseñada para resaltar los estados de ánimo del personaje. La puesta en cámara está pensada para enfatizar la soledad del personaje, esta soledad de la que hablábamos, que puedes estar en la ciudad más poblada del planeta y estar solo y sentirte solo. Bueno, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se siente eso, no? Es un largometraje que analiza la distancia que existe entre la aceptación social y la felicidad personal. Lo que me refiero constantemente que es como una era de la uniformidad del gusto, de la uniformidad de las opiniones, la uniformidad de las conciencias, ¿no? Y el poder de las redes sociales, ¿no? Estas redes son como una especie de vitrina totalmente ficticia de una felicidad que no es, ¿no? Entonces todo el mundo es feliz, es bello, ¿no? Se retocan las fotos, es como un estado generalizado, permanente y sistemático de felicidad y de éxito. Y eso no es así. La vida humana, la existencia humana no es así, ¿no? Y entonces, por esos intersticios, por esas fisuras, ahí es donde me interesa a mí el cine, ¿no? Y no es un cine del desencanto ni de la tristeza, sino un cine, insisto, a contrasentido, como que por reacción a este dopaje de la felicidad virtual, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés. Aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se presentan también películas restauradas. Es el caso de Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, uno de los directores fundamentales para entender el desarrollo de este festival que comenzó hace 34 años. Sorpresivamente, durante la proyección, estuvo allí Jaime Humberto Hermosillo. Aquí me pusieron un lunar que no tengo. Dirigida en 1985 por el cineasta Jaime Humberto Hermosillo, realizador de trabajos distinguidos por la diversidad de géneros y por mostrar temáticas universales y en algunos casos catalogadas como perturbadoras, la 34ª edición del festival presentó la versión restaurada de Doña Erlinda y su hijo, con las actuaciones de Guadalupe del Toro, Marco Treviño, Arturo Mesa y Leticia Lupercio, entre otros, gracias a la Filmoteca de la UNAM. Con una gratitud que no puedo describir porque se haya logrado este otro milagro de un rescate de una película y, bueno, de una película mía. Y pues, crédito a quien lo merece. Para empezar, a Jorge López Páez, el escritor del cuento en el que me basé para proponerle a don Manuel Barbachano Ponce que adquiriera una opción de los derechos y yo hiciera una adaptación para llevarla al cine. Y corrió un riesgo con esta película. Cuando leyó el guión me dijo Jaime Humberto, no lo vamos a poder filmar. Y yo le dije, una cosa es describir las cosas en el guión y otra cosa dónde se pone la cámara y cómo se ilumina y la sutileza que se puede lograr.
confía en mí, pero el presupuesto era alto para filmarla aquí en Guadalajara y traer técnicos y actores, porque la acción de la película sucede en Guadalajara. Eso fue lo que me trajo a mí a esta ciudad, que dije, no puedo andar escribiendo el guión, viajando con María de mi corazón por el mundo y no conocer Guadalajara para hacer este guión. Y al llegar aquí, encontré un grupo de amigos maravilloso. Estos amigos maravillosos son los que, a la postre, sembraron la semilla de lo que hoy es el frondoso Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Kenia Márquez ha presentado en este festival sus cortometrajes y largometrajes y hace algunos años también fue directora de este encuentro cinematográfico en Guadalajara. Ahora tiene su más reciente largometraje titulado Asfixia. La protagonista, Joana Fragoso, nos da detalles. Una mujer albina sale de la cárcel. No tiene nada ni a nadie. Duerme afuera de las estaciones del metro. Se desplaza en la Ciudad de México entre la zona oriente, Avenida Puente de Alvarado, los tianguis de la delegación Iztacalco y el barrio de Tepito. Ella, enamorada, ayudó a su pareja en su negocio ilícito, pero solo ella va a la cárcel. Al salir, su mayor deseo es recuperar a su hija. Así comienza la película Asfixia, largometraje que dirige, coproduce y coescribe Kenia Márquez y significa el debut cinematográfico de la actriz Johanna Heidi Fragoso Belmt. Me parece que es una película que tiene una relevancia, pues sí, social, una responsabilidad al tocar temas que son tan importantes, la exclusión de la gente que sale de la cárcel, el machismo tan feo con el que vivimos, tanto hombres y mujeres, porque también el Bernie y Clemente también son víctimas de las circunstancias de cómo han vivido, y sí me gustaría que la gente entienda que, aunque es una película de humor negro, se tratan de tocar temas que sí son muy importantes de tocar. La verdad es que estamos en una emergencia de feminicidios, las cárceles no funcionan para reinsertar a la gente, entonces me gustaría que la gente saliera con una reflexión. Sin panfletos, Asfixia es una película muy sensible que pone al público frente a esas presiones sociales que roban el aliento y nos hacen preguntarnos, ¿qué es ser madre? ¿Qué es ser padre? ¿Cómo ha sido la forma en la que me relaciono con mis parejas? Como sociedad, ¿de qué manera tratamos a las mujeres? ¿Mis actos son machistas? Es muy común, sobre todo en mujeres, que sean abandonadas por su familia cuando entran a la cárcel. Entonces salen solas. Muchísimas de las mujeres que salen de la cárcel salen solas. Y encontrar un trabajo es muy difícil por este estigma que hay, y también un gran porcentaje de la población de mujeres, como Conchita, están en una relación violenta. Bueno, mi personaje también, antes de estar en la cárcel, estaba con este personaje, el Bernie, que seguramente también era una relación violenta, pero es tan normalizado que pues te quedas ahí. Entonces sí me gustaría también que muchas mujeres vean la película y se den cuenta de que a veces conductas que pueden parecer normales o chistosas no lo son, y son violencia y se sigue perpetuando también. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Esta es una de las bibliotecas más importantes del país, también está aquí en el Centro de Artes Escénicas y está justo enfrente de la Cineteca y de la pantalla al aire libre. Ahora vamos a escuchar a un gran personaje que dictó una clase magistral. Él es Vittorio Storaro, está filmando actualmente junto con Carlos Saura aquí en Guadalajara, pero las películas que ha fotografiado, entre otras, está por ejemplo El Pequeño Emperador, está Café Society y también El Último Tango en París. Y si no le puedes dar respuesta a tus propias preguntas, trata por lo menos de entender tu profesión, tu creatividad, tu trabajo, tu vida. Eso es lo que yo estaba haciendo y eso es lo que todos hacemos. Y de esta manera, por medio de Buda, me di cuenta de que eso es exactamente lo que yo buscaba. Mi viaje, mi propio viaje. Encontrar los opuestos, sombras y luz,
lo artificial y lo natural, hombre, mujer, todas estas contraposiciones o entes opuestos y lograr un equilibrio. Y me sentí tan contento. Gracias a lo que se describe ahí, el mundo de Siddhartha, diciendo qué afortunado soy. Y yo le dije a mi crew también, a todo el personal, les decía, ¿saben qué? Me siento súper feliz. Todos debemos estar felices porque ya entendemos el significado de nuestra vida. De esta manera nos despedimos desde Guadalajara. El día de mañana es el último día de festival y podemos adelantarles que tendremos para todos ustedes una entrevista con José Ramón Miquela Jauregui, que ha hecho un documental bellísimo que se llama El poder en la mirada. Y también tendremos una conversación con Juan de Dios Larraín, productor chileno, y estamos hablando de que Chile es uno de los países de América Latina con una de las cinematografías más seductoras. Esto y más el día de mañana desde el Festival de Cine de Guadalajara. Volvemos a la Ciudad de México. Muchas gracias por este reporte y no solo estaremos al pendiente de lo que ya nos comenta Huemansi, sino también de los ganadores, por supuesto, de los concursos nacional e internacional. Y yo lo que quiero decir es que ojalá que muchas de estas películas que se están presentando tengamos la oportunidad de verlas, quienes nos quedamos aquí. Ah, sí, que empiecen a circular, ya lo hemos dicho. Ya empiecen a circular, es lo más frecuente, que bueno, es un momento de festivales, es un circuito de festivales que es muy importante porque las películas empiezan a recibir críticas y la gente empieza a escuchar de ellas, crean expectativa y si ya tienen algunos que otros premios, muy probablemente tienen una mejor posibilidad de ser exhibidas. No siempre pasa eso. Hay convenios entre cinetecas que tienen eco a veces, o muchas veces siempre. El Festival de Cine de Guadalajara, la Cineteca Nacional, la Cineteca del Estado de México, y así se van rolando por lo menos en este circuito. En esos circuitos de arte, pero ojalá que lleguen un poquito en llegar algunas, sobre todo las más comentadas, pero bueno, estaremos también dando seguimiento a aquellas que, sobre todo las ganadoras, ¿no? Que van a ganar. Tienen prisa en cabina, vamos a una pausa. Vámonos. Con la idea de fortalecer el vínculo entre la industria creativa mexicana y el sector, otros sectores, hay algunas propuestas. Así es, en efecto, se trata del sector cultural, la sociedad civil, y se presentó para esto el Consejo Mexicano para la Cultura y las Artes. El Consejo Mexicano para la Cultura y las Artes es un grupo de personas, una iniciativa ciudadana que buscamos incidir en todo lo que tiene que ver con la cultura y las industrias creativas del país. Integrado por personalidades como Horacio Franco y Ernesto Piedras, entre otros, el Consejo está cimentado en 3 pilares: la economía e industrias creativas, el derecho cultural y la Agenda 2030 de la ONU. Yo tengo la inquietud de que era el momento de tener que los artistas, las asociaciones civiles, las gentes creativas pudieran tener una representación, es decir, algo así como son las cámaras de comercio, la Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de la Comunicación. Creo que era el momento y el tiempo que tocaba hacer esta iniciativa. Según su presidente, el COMCA ya estableció contacto con la Secretaría de Cultura Federal, aunque sus intervenciones con la dependencia no tendrán carácter normativo. Lo que ofrecemos nosotros es ser el punto de reunión para discutir temas tan importantes. Si quieres, de alguna manera, puedo tocar un tema difícil en este momento, que es el FONCA. Podríamos llegar a ser un punto en donde nosotros ser pues realmente intermediarios entre los creadores, la gente que trabaja en la cultura y el gobierno federal, para poder llegar a tratar de negociar dentro de los intereses de cada una de las personas. De la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, el COMCA ya trazó sus primeros objetivos. Lo que queremos nosotros es hacer la cumbre naranja o la cumbre creativa, que hablar de economía naranja y hablar de economía creativa es básicamente lo mismo.
La economía naranja es lo que descubre John Hopkins, y John Hopkins nos dice que todos los que pertenecen al sector cultural y a la parte de las economías creativas forman lo que es la economía naranja o economía creativa. Esto es un término pues, reciente de alguna manera, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha sido el principal promotor de esto. Noticias 22, Irma Gallo. Esta noche la sección de Pulsiones de Angélica Belleira está dedicada a la memoria de Grace Quintanilla, artista multimedia, gestora cultural. Angélica, gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a hablar de este personaje importante, sobre todo en la alfabetización de la tecnología del lenguaje digital en el país. Claro que sí, Karen, buenas noches. Creo que Grace Quintanilla hizo muchas aportaciones, tanto del punto de vista personal en su trabajo como videoartista y como dirigente del Centro de Cultura Digital. Entonces los invito a ver esta cápsula y regresamos a platicar. En una etapa de formación importante, y Grace se fue a México con la intención de ser artista visual, se fue siendo pintora y regresó siendo una artista multimedia. Grace entendía muchísimo el lenguaje transmedial, ¿no? Este lenguaje que se articula a partir de distintos dispositivos, de distintos lenguajes y la integración o la creación de un nuevo lenguaje a partir del uso de todos estos. En Escocia entró en contacto con el mundo de la animación, ¿no? Con las posibilidades de hacer una carrera vinculada a las cuestiones de animación, y de ahí toma estos elementos narrativos visuales en movimiento. Empieza a descubrir cosas que son para ella fundamentales como herramientas de trabajo o herramientas de creación. Una videocámara, cierto lenguaje también propio, ¿no? Alejado de la idea como corporativista o de equipos de trabajo muy grandes como podría ser el cine, sino más bien esta posibilidad de usar desde una cierta subjetividad estos medios tecnológicos para recrear historias propias, ¿no? Historias personales. Ella siempre también lo señalaba, ¿no? Que por un lado estaba la historia de la familia Quintanilla, ¿no? La historia de la familia paterna, de donde ella siempre creaba como este lazo con su abuelo, ¿no? Con el poeta Quintanilla, ¿no? Este poeta estridentista que hizo pues, poemas súper importantes, que de alguna manera, si tú lees una parte de radio del poema de Quintanilla, pues hay un fragmento donde dices, pues está hablando de internet, ¿no? Está hablando así como de una visión, una navegación rápida por Google Maps. A ella le gustaba como reforzar esta idea que quizá esta coquetería con las tecnologías le venía de ese lado, ¿no? Y por otro, en efecto, como bien dices, toda esta parte, digamos, de centrar las narrativas del cuerpo, ¿no? En Escocia, bueno, formó parte de colectivos feministas, pero la mirada del feminismo en Escocia tenía como una cierta severidad en relación al cuerpo, y pues ella era una güera latina, ¿no? Que venía de estos espacios teatrales nocturnos, ¿no? Donde justo la forma de poner el cuerpo era la libertad de un cuerpo femenino, era esa sinuosidad, ¿no? Esta posibilidad de conocer y de mover musculatura, sistema óseo. Está claro en alguna de sus piezas como Bits de Memoria, ¿no? Era una forma que se tejía también colectivamente con su madre, con su hermana, ¿no? Y al que ella, vamos a decirlo así, reportaba y del que ella se nutría, ¿no? Donde justo estaba también pues ya, o sea, poniendo de manifiesto estos lenguajes conectados, ¿no? Estos lenguajes de programación que alteran, digamos, nuestra forma de percibir, ¿no? Estos movimientos, bueno, todos los movimientos de las protagonistas del video se convierten de alguna manera o en algún momento en seres dibujados, ¿no? Porque esa pieza parte de un dibujo que luego se representa con las personas en carne y hueso, pero que también están jugando de pantallas, y esas pantallas son las posibles realidades.
deberíamos de imaginar, y eso Grace lo tenía claro, la posibilidad de tener centros de cultura digital en distintos espacios. De ahí es de donde surge la idea de hacer un centro de cultura digital, digamos, en Tlaxcala, que se llama, empezó como el proyecto de La Colmena y que ahora se añadirá también el nombre de Grace Quintanilla. La idea es la misma, ¿no? La idea es esto de alfabetizar, entender cómo funcionan las tecnologías, apropiarnos de las tecnologías y que eso también te lleva pues a una reflexión de cómo podemos habitar este mundo que ya está tecnologizado, que no va a dejar de estar tecnologizado, que ya nos volvió otros seres afectivamente hablando, que era algo también en lo que subrayaba mucho Grace, ¿no? A mí me parece que Grace fue una mujer que se preocupó muchísimo por el plural, se preocupó muchísimo por hablar de todas, ¿no? Se preocupó muchísimo porque el trabajo de las mujeres fuera visible, pero también se preocupó muchísimo porque la comunidad de juegueros y juegueras tuviera un espacio, ¿no? Y también se preocupó porque toda esta gente rara digital, digamos, tuviera el espacio donde poder reflexionar e interactuar. Su trabajo como videoasta, ¿no? Como videoartista más bien, es necesario como revisarlo y revisitarlo, y bueno, ese es un poco un proyecto que también se queda como pendiente, ¿no? Para los que nos quedamos aquí como viviendo con ella sin su presencia física. Angélica, Grace Quintanilla nos deja un legado interesante en torno a la liberación del cuerpo femenino y también a la intimidad que puede generar este coqueteo con la cámara. Sí, yo creo que Grace tuvo muchas aportaciones en muchos sentidos. Uno de ellos es precisamente, como tú bien dices, es esta parte juguetona. Para ella el juego era muy importante, esta parte lúdica, la influencia de su madre, de su tío Roberto Cobo. E incluso esta imagen de la mujer gozosa le generó más, digamos, más adeptas en su estancia escocesa, ¿no? Con estos grupos feministas más radicales y más reacios a toda esta parte juguetona, ¿no? Entonces sí creo, como dice Mónica Nepote, creo que es hora de que se haga esta revisitación, este análisis del trabajo de Grace. Era una feminista rebelde comparada con este feminismo escocés, que es un poco más teórico. Ella ¿qué nos enseñó también al respecto de la figura de mujer libre y artística? Pues yo creo que tenía una visión bastante crítica también, por ejemplo, con respecto a las maternidades, ¿no? Tiene un video muy interesante que se llama La teta es la neta, sí, donde una leche, bueno, en un pequeño espacio se derrama todo el tiempo y fue por una crisis que ella tuvo cuando sus bebés no dejaban de llorar durante horas. Entonces, digamos que ella tuvo también una visión muy crítica, autocrítica de todos los estereotipos. Entonces, creo que sí es interesante que los curadores, las investigadoras retomen el trabajo de Grace. Tuvo un interés principal en promover la cultura digital y en la creación de estos centros que también ayudaran a alfabetizar este lenguaje tecnológico y digital y que, bueno, ya escuchamos, próximamente será inaugurado uno que lleva su nombre, que llevará su nombre. Sí, yo creo que una de las tareas de ella fue, y creo que ella decía que era algo no generado en México, es hacer consumidores críticos, ¿no? Y no nada más acríticos y lejanos. Entonces creo que es una tarea que nos corresponde a todos. Bueno, pues gracias Angélica Belleira por este homenaje a Grace Quintanilla. Y bueno, lo importante aquí es difundir su trabajo y promover por lo que ella tanto luchó, ¿no? Estos centros culturales digitales. Así es. Buenas noches. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Laura, nos tenemos que despedir, pero vamos a hacerlo como es costumbre, con música. 338 años del natalicio de uno de los más prolíficos compositores de todos los tiempos del periodo barroco. Efectivamente, y eso que estaba al lado y allá haciendo la competencia a Händel y a Bach. Ay, no más. Para que digas esto. George Frederick, a ver, dilo. George
Philipp Telemann. Ándale, bien pronunciado. El alemán puro. Vamos con música. Hasta mañana. Muchas gracias. Disfrútenlo.